Bien, vamos ahora al análisis más pormenorizado de las consecuencias que puede tener el resultado que tuvo anoche el debate, el primero, muy anticipado por lo demás. Nunca había habido un debate a estas alturas de la campaña presidencial, mes de junio, cuando faltan varios meses todavía para las elecciones de noviembre, entre el presidente Joe Biden y el candidato y expresidente Donald Trump. Tenemos en la línea a Juan Pablo Toro, periodista, director ejecutivo de la organización no gubernamental Athena Lab, que se dedica a temas de defensa, a temas de seguridad y a temas de relaciones internacionales, editor por más de 20 años del área internacional del diario El Mercurio, magíster en ciencia política y académico además de la Pontificia Universidad Católica. Juan Pablo Toro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mauricio, mucho gusto. Lo mismo digo, y ya habíamos comentado más temprano algunos de los rasgos principales que tuvo este primer debate organizado por la CNN en Atlanta, donde según los primeros sondeos que la propia CNN hizo, arrasó Trump por sobre Biden, 67 versus 33% de los televidentes consideraron que Trump ganó, y hay mucho análisis a esta hora que da cuenta del desempeño titubeante, por ejemplo, dice el New York Times en este minuto, y un partido, el demócrata, que está en pánico por el desempeño que tuvo su candidato. ¿Cómo viste tú el debate? Si lo viste tan así o no. Sí, la verdad es que fue bastante terrible. De todos los debates presidenciales estadounidenses que he visto, pocas veces me ha tocado ver, ¿cierto?, un candidato tan titubeante, perdido a veces. Es cierto que Biden se fue afirmando con el tiempo en el debate, o sea, terminó mejor que como empezó, pero el problema es que los debates, o sea, Oscar Wilde creo que decía, no hay segunda oportunidad para dejar una primera impresión. Claro. Y mucha gente ve el debate los primeros 15, 30 minutos nomás, y no ve la hora y media de debate. Entonces, la verdad es que si la candidatura demócrata, ¿cierto?, lo que buscaba hacer era despejar todas las dudas sobre el vigor intelectual o físico del candidato Biden, presidente también, la verdad es que no fue así. Hoy día tú ves, yo nunca había visto titulares de Estados Unidos que al día siguiente de un primer debate hablan del reemplazo del candidato. Claro. Y de hecho el New York Times, que no es un diario muy cercano a los republicanos, hay gente como Tom Friedman o como Nicholas Kristof, diciendo, bueno, Biden es mi amigo, es mi presidente, lo respeto, pero por favor hágase a un lado. Entonces, eso habla del tono, porque la verdad, por otro lado, Trump dijo cosas falsas y que fueron tan relativas, de que está lleno de terroristas matando estadounidenses, etcétera, de que hay a propósito del aborto, de que hay estados donde matan a las guaguas después de nacidas, o sea, unas cosas que son puras falsedades, pero parece que eso no importa ante lo que todos vimos de la performance de Biden. Entonces, como te digo, fue terrible para su candidatura. Sí, es importante lo que apunta Juan Pablo en cuanto a que diarios que probablemente van a estar o en una condición normal estarían haciendo explícito incluso su apoyo a uno u otro candidato, y en el caso del New York Times, evidentemente por Biden y no por Trump, se estén publicando hoy día mismo artículos y análisis que den cuenta de esa actuación tan débil del presidente Biden, que deja, como dice el New York Times, tambaleándose a los estrategas demócratas, planteando dudas sobre su aptitud para seguir en la contienda y planteando, como dices tú, entonces, el escenario del reemplazo. Pero la pregunta ¿es posible el reemplazo? Todavía no se desarrollan las convenciones de los dos partidos donde se proclaman los candidatos. ¿Tendría que ser allí o antes que eso, que eventualmente saquen un as bajo la manga y un candidato de reemplazo para Biden? ¿Es concebible algo como eso? Bueno, esa es la gran pregunta que se están haciendo varios medios. Muchos recuerdan que efectivamente la convención donde se nomina al candidato no ha ocurrido, eso viene en agosto en el caso de los demócratas. Por lo demás, Biden, las primarias ya fueron en la mayoría de los 50 estados, y Biden tiene el 95% de los delegados demócratas para la convención. Entonces, por lo que estaba viendo, o sea, el único mecanismo es que el mismo Biden se baje y diga no voy. Y ahí se abre, ¿cierto?, se abre un posible reemplazo, pero la pregunta es quién, porque Kamala Harris, que siempre se mencionó como que iba a ser la vicepresidenta más joven que Biden, por supuesto, la mujer, ¿cierto?, que iba a destacar,
no prendió la encuesta. De hecho, cuando la miden respecto a Trump es menos competitiva que Biden, y otros gobernadores, por ejemplo, demócratas de distintos estados, California entre ellos, tampoco aparecen más competitivos contra Trump que Biden, porque Biden tiene la fuerza de ser presidente, ¿no? Y eso todavía sigue siendo un tema, pero después de ayer las preguntas están abiertas, explican medios como Vox.com o Político, explican en el fondo qué mecanismos de reemplazo se podían ocupar, y la alternativa es que Biden diga no voy más, pero eso no ha ocurrido. Entonces creo que estamos en horas cruciales. No es la primera vez que candidatos quedan en muy malos primeros debates, después mejoran. El caso Obama Romney estuvo mucho mejor en el primer debate que Obama, pero Obama después se recuperó y, bueno, conquistó la presidencia. Pero el próximo debate es septiembre y con lo que vimos, no sé cómo podría revertirlo Biden. Además que también en los últimos días circularon muchos videos de Biden, no solo en actos oficiales en Europa o con el G7, donde también como daba cuenta esta actitud. Entonces uno te decía, bueno, esto es algo para perjudicarlo, pero cuando se vio ayer, cuando él titubeaba o se quedaba callado, como casi que congelado en alguna respuesta, bueno, parece ser que esto no fue básicamente una mala fe de la campaña o de las redes sociales. Claro, aquí siempre para los debates, y en Chile también ocurre, Juan Pablo, a veces se pone un poquito en el lugar estos momentos que despiertan tanto interés en los medios, pero uno se pregunta qué tanto interés despiertan en los electorados. Y muchas veces se dice una cuestión que ya es casi un lugar común. En el debate hay que mantener una performance mínima y no cometer errores. El que comete errores es el que pierde, y los que tienen más riesgo siempre son los que están arriba. Si bien aquí había un previo empate técnico, se decía, entre ambos candidatos según los distintos sondeos, se escuchó decir a más de alguien, bueno, Trump tiene más que perder en el sentido de que tiene aparentemente en un margen más posibilidades de ganar. Pero Biden, según otros, tenía tanto más que perder porque tiene que demostrar cosas que tienen que ver con más dudas que hay sobre él, justamente su performance física mental. Y allí perdió. Y Trump, en cambio, arremetió con todo y con las mismas herramientas de siempre. En el fondo, Trump dejó que Biden simplemente se lo viera débil, y él mismo no hizo una apuesta más de Estado a presentar, por ejemplo, propuestas ni de cerca más moderadas, ni de lejos más moderadas, y al contrario, como que endureció sus discursos de siempre, contra la migración, contra la economía de Biden, contra buena parte de la política exterior, y uno pudiera esperar como para el mundo lo peor con Trump, ¿o no? No puso ningún matiz. Bueno, sí, no es alguien desconocido para nosotros. Tenemos la experiencia ya de una presidencia donde fue proteccionista y aislacionista, y en ese sentido Biden se lo echó en cara: usted no cree en la OTAN, usted se junta, es amigote con Putin, y Trump efectivamente volvió a hacer lo mismo. Ya nadie respeta a Estados Unidos porque nadie le teme y hace cualquier cosa, y conmigo no lo hacían. Entonces sí, vimos el mismo Trump, ¿cierto?, que ya conocemos. Hubo momentos donde Trump incluso salió muy mal parado cuando se le echa en cara el tema de Stormy Daniels, y dice no ha tenido sexo con la actriz porno. Fue un momento que podría haber fulminado cualquier candidato, ¿cierto? O cuando también él se deshace en explicación y más bien trata de desviar todos los cuestionamientos por el asalto al Capitolio. Claro. Que deberían ser argumentos demoledores. O sea, acuérdate que antes, los que tenemos un poco de circo a todo esto, yo no fui 20 años editor internacional del Mercurio, fui 8 años. ¿No? Antes ya, 20 y tantos años estuviste así en el Mercurio. Claro, pero siempre me he dedicado a los temas internacionales. Sí. Entonces, antes, ¿te acuerdas que un candidato, no sé, lo pillaban copiando, decían que había copiado una prueba de la universidad y salía al tiro de la nominación? O sea, antes los candidatos por cosas mucho menores eran removidos. Entonces, hoy día vemos un Trump que parece haber cobrado seguridad y que tiene este efecto medio teflón ante sus electores. La gente que está con Trump, la verdad que no le importa esto, si no lo estaría apoyando, y hoy día la elección está 50-50. Antes del debate
los debates en algunos casos han sido muy influyentes en la elección. El caso Nixon-Kennedy fue, cierto, claro, un caso de estudio, pero otros debates no lo han sido tanto. Yo creo que este debate puede tener otra connotación y la próxima encuesta puede ser muy mala para Biden. Ya, y queda un debate más en septiembre que, a ver, es de temer para Biden, o sea... Y el otro factor es la falta de tiempo. Estamos encima, estamos a muy pocos meses ya de la elección, de las definiciones de las convenciones. La pregunta es qué tiempo hay, y aun cuando encontraran un nombre, ¿qué probabilidades tendría de que realmente le dé pelea a Trump? Mira, ahí es cierto, hay poco tiempo, las elecciones son en noviembre, vienen las convenciones, también hay sentencias judiciales que podrían caerle a Trump entre medio, entonces, como te digo, es todavía una moneda al aire, pero generalmente ahora que se está hablando del reemplazo de Biden, cuando uno habla de un reemplazo, yo creo que a uno se le debería venir inmediatamente a la cabeza el nombre. Y a esta altura, cuando a mí me dicen, ¿y quién podría reemplazarlo? No es la el verdad caso. es que no se me ocurre alguien, por ejemplo, decir, no sé, alguien del gabinete, alguno de sus ministros, no se me ocurre, alguna figura prominente, algún gobernador demócrata o algún senador demócrata de alto perfil y que sea muy alta visualización, tampoco se me ocurre, o algún alcalde de alguna ciudad. Entonces, claro, hay poco tiempo y tampoco el nombre es claro. Entonces, creo que estos días que vienen van a ser fundamentales y hablan mucho de los spin doctors, ¿no? De estos expertos en los medios que son los que manejan las campañas y las dan vueltas, ¿cierto? Y lo que se hablaba mucho es que la performance de ayer de Biden va a ser muy difícil para los spin doctors demócratas de justificarla, decirle, porque dijeron, no, le hablas con una voz media ronca y media quebrada porque viene de una gripe muy fuerte. O ha hablado mucho en los discursos de campaña. Exacto, entonces eso ya no sé si incluso esa explicación va a calar en un electorado. El hecho es que era un candidato envejecido y disfónico el que hablaba, ese es el hecho nomás. Y además fue un debate donde se trataron sucker, o sea, tonto, loser, perdedor, yo soy mejor que tú en el golf, tengo más handicap. Entonces en algún momento el debate cayó en una cosa que uno lo miraba y decía, pero estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí. Potencia mundial, está y los candidatos tratándose de tonto, de perdedor, ¿cierto? Yo soy mejor que tú, así casi que infantil. Sí. Y bueno, la democracia eso sí tiene la posibilidad de autocorregirse, lo que no tienen los gobiernos autoritarios, ¿no? Pero es un escenario muy muy complejo, ¿no? Muy complejo. Bien, pues así se dibuja la campaña presidencial norteamericana. Después de este primer debate anoche de la CNN en Atlanta, hemos compartido el análisis ahí con Juan Pablo Toro, director ejecutivo de la ONG Athena Lab, centro de pensamiento que se dedica a temas internacionales de seguridad y de defensa, ex editor internacional del Mercurio. Muchas gracias por compartirlo, ese análisis aquí en ADN Hoy, Juan Pablo. Muchas gracias, Mauricio, que esté muy bien. Igualmente, adiós. Buenos días.